Pero acá de San Vicente hay testimonios de muchos alumnos que lo querían mucho y mucha gente grande. Cumple la Subsecretaría de Informaciones de la Presidencia de la Nación el penosísimo deber de informar al pueblo de la República que a las 20:25 horas ha fallecido la señora Eva Perón, jefa espiritual de la nación. Los restos de la señora Eva Perón serán conducidos mañana, en horas de la mañana. Bueno, lo que era el maestro, conocido por mucha gente de aquí de San Vicente, era una persona recta, seria y muy responsable, pero a la vez también con la atención hacia los chicos era bastante recto, no nos dejaba hacer muchas macanas y sin embargo hicimos muchas, pero de todas maneras era una persona que ponía las cosas en orden. Los días de lluvia no concurrían muchos chicos y ese día entonces clase no nos dio, simplemente nos hizo acomodar algunas cosas que había dentro del grado, que era una sola aula. Tenía una biblioteca, del cual arriba de ese armario había un escudo y resulta que estaba arriba de ese armario y no llegábamos. Para poder limpiar allá arriba no llegábamos. Abrimos las puertas del armario y nos trepamos ahí. Cuando hicimos fuerza para subir, se nos vino todo abajo. Armario, escudo y todo. Bueno, ni pensar lo que fue eso. Creo que lo único que no se lo rompieron fueron los vidrios, pero por suerte. El escudo quedó chueco, después hubo que repararlo. Soy sobrina del maestro Luis Ramelo y fui a la escuela muy pocos años, pero tengo muy lindos recuerdos. Esta señora que tengo al lado mío, yo la llevé a la escuela como oyente, yo estaba en segundo o tercer grado, porque sí me acuerdo que ahí había mucha, ¿cómo te puedo decir? Mucha disciplina. El maestro era muy bueno, pero era un maestro muy recto. Para mí, para mi educación junto con mis padres, un consejero más. Debo agregar que fue un consejero más dentro de mi educación. Para mí fue un personaje intachable, imborrable dentro de mi vida. Lo más notable que me quedó de él es el respeto. El respeto por todo, ¿no? El respeto a la familia, el respeto hacia los semejantes, el respeto como ciudadano, que era una cosa que uno iba aprendiendo sin saber que era una enseñanza, una forma de enseñar de él, ¿no? Una de las cosas que recuerdo, la rectitud con que nos trataba, el respeto que nos tenía hacia nosotros, eso lo voy a recordar siempre. De los pocos años que fui me quedé ese recuerdo. La disciplina, el silencio y el respeto. Es lo que más recuerdo de la escuela. Como hombre recto, como hombre como persona que quería, tenía sus ideales y bueno, nos exigía a nosotros para que cumpliéramos con los ideales que él pretendía que era lo correcto. Politiquero 100%, defendía sus ideas. Y pegaba respeto. A pesar de que era mi tío, yo le tenía un poco de miedo. Para mí el maestro Ramelo
un hombre muy polémico, pero a la vez de polémico, respetuoso y muy respetado. Y polémico, de hecho, porque estaba haciendo mucho, porque el hombre, ¿no es cierto?, el ciudadano polémico es porque hace mucho. Se es polémico cuando se hace mucho. Yo siempre digo eso. Polémico, respetuoso, pero muy respetado. El salón era ese, la puerta de entrada estaba ahí en la ochava esta, que ahora está cerrado. Bueno, acá se demolió todo, se hizo todo nuevo, pero era una sola aula y ahí estábamos todos en un salón que tenía eso. Después, lógicamente, los baños estaban separados del otro lado, venía un patio, había una galería, un patio y los baños. Y hacia el sur, siguiendo el salón, había la oficina, el escritorio del maestro. Y después tenía la casa de familia, ahí al lado. Empezamos que pasábamos todo al frente, con el libro en mano, y teníamos que escribir todo de memoria. Ahí había que saber. Y lo que aprendimos fue lo básico: leer, sumar, restar, escribir, por supuesto, ¿no? Dividir, multiplicar. No teníamos las otras materias que tenían en la escuela provincial, pero sí teníamos lo básico. Yo no recuerdo haberlo escuchado al maestro Ramelo gritar. Yo creería que, no sé si hay alguien que lo escuchó, pero yo de mi parte, en forma personal, yo nunca lo escuché gritar. Pero estaba su mirada, su actitud, su persona tan imponente, infundía respeto. O sea que todo él te llevaba a respetarlo y a respetar. Era muy raro de verlo sonreír, muy, muy raro. Ese es el recuerdo que tengo de él. Me parece que teníamos un solo recreo de unos cuantos minutos. Y bueno, las clases de él, como yo ya digo, él nunca gritó, pero él siempre tuvo poder sobre sus alumnos. O sea, no había disturbios en el aula. Cuando sucedían las cosas raras, sucedían a lo mejor en un momento que el maestro, que habían quedado dos adentro, por alguna razón, ¿no? Porque tampoco se quedaba nadie sin motivo adentro. En el momento del recreo era recreo, tal es así que él también participaba del recreo porque él los cuidaba del recreo y todo. Un día se hizo una pequeña pelea en el patio de alumnos, y don Luis, escondido en un lugar determinado, nos reúne a todos, o sea que agarra a los más rebeldes y los pone uno al lado del otro, y con el puntero le pega en las piernas. Estábamos en el aula, llegaba el momento del recreo y él me mandó al baño. Yo fui al baño, regresé, pero me había mandado antes porque yo me iba a quedar sin recreo. Posiblemente había cometido alguna falta. Yo no sé qué pude haber hecho porque, ¿no es cierto?, a lo mejor no lo tengo presente, pero algo había hecho. Y por quedarme sin recreo, por una falta cometida. Después cometí otra más grande, porque como estaba yo sola, yo viajaba dentro del aula, mientras los demás estaban en recreo. Y viajando, tengo presente, así como cerrando los ojos, como que sueño, me parece que había una cortina, que era una cortina de tipo provenzal. Y él del otro lado, claro, como funcionaba una parte de casa. Y bueno, en ese momento se ve que habían cocinado una tortilla. Y yo estaba sin recreo y dando vueltas, husmeando por todas partes, yo fui y le comí una parte de la tortilla. O sea que después el llamado de atención fue más grave. Un día su propia hija, me acuerdo, era la tarde, volcó un tintero en un banco. Bueno, levantó un ejército, porque la verdad que levantó un ejército, cómo se había enojado. No le perdonaba a nadie, ni al propio de la familia. Ni al propio de la familia. Mi papá pagaba para concurrir a la escuela. O sea que era una escuela particular, como en aquellas épocas. Si hoy las hay también particulares, y usted paga.
Al año siguiente que yo terminé, la escuela se cerró por una ley de gobierno que creo que le impuso al maestro que no podía dar clases, como era una escuela particular. Yo lo que sé que vi un pizarrón escrito unas veces que fui a la escuela, vi un pizarrón escrito, y bueno, en el pizarrón escrito él tenía una frase escrita sobre su trabajo como maestro, preguntándole a los padres si él realmente había cumplido como maestro. No la tengo presente, pero lo único que al final, sí, la frase de siempre de él, antes del pan, la libertad. Eso lo veo, el pizarrón yo lo veo, que entraba al aula y estaba el pizarrón escrito. O sea, cualquier padre que iba encontraba esa pizarra escrita, porque él ya se ve que se estaba anunciando el cierre de su escuela. Después de un determinado momento llegan tres señores, que no me acuerdo bien si venían en colectivo, en auto, se presentan en el colegio por la tarde, donde anuncian el cierre definitivo del colegio, por el cual no sé el motivo, tengo que saberlo hoy todavía. Entonces don Luis inmediatamente me manda a mí y a otro compañero que no recuerdo en este momento quién era, en bicicleta por los campos, avisarle a los chicos que al día siguiente no viniesen más al colegio. Sí, el día que se cerró, me acuerdo que vino un alumno, que era Pepe Piana, y le dijo eso a mi mamá. Hoy no mande a su hija a la escuela porque se cerraba la escuela. Fue un principio de la discordia que hubo, el luto que había que poner en la puerta, que él como escuela particular, yo no sé si una escuela oficial tenía la obligación de hacerlo, bueno, pero una escuela particular me parece, en estos momentos, lo sigo sosteniendo como lo sostuve ya cuando tuve conocimiento de la causa, de que no era obligación. Y lo sigo sosteniendo en este momento, con mis 62 años. Cuando murió Evita, no puso la bandera media asta. No sé si fue decisión de él o decisión de gente que lo manejaba, porque no creo que Evita estaba de acuerdo o no con ellos, con la política de Perón, pero era la imagen presidencial, era el respeto que había presentado por esa gente. Bueno, pero alguien, yo siempre tuve esa idea de que alguien lo aconsejó y el pobre hizo caso y se quedó sin escuela, se quedó sin edificios, se quedó sin trabajo y nosotros quedamos totalmente desamparados un tiempo. Después la escuela nos recibió bien, la escuela de profesión nos recibió bien porque a lo mejor nosotros éramos un poquito así apocados, pero después nos recibió muy bien la escuela. Pero él quedamos sin la escuela particular. Y ni el día de hoy no sé por qué le cerraron la escuela. Se supone que tiene que haber sido algo político, porque en ese momento había mucha rivalidad. En esa época había dos partidos que eran fuertes, radicales y peronistas, y estaba dividido. Hasta los médicos estaban divididos, las escuelas estaban divididas. Yo me acuerdo que en la Escuela Nacional los chicos del Partido Peronista
Y en la provincial nosotros nos ubicaron más, todos en la provincial, porque era más de tendencia radical. Tonterías, cosas que no tienen sentido. Pero era así. Hasta los médicos se marcaban. Había un médico que atendía a los radicales, otro médico que atendía a los peronistas. Y eso te marca. Te marca y a lo mejor te deja secuelas, ¿no? Porque seguís votando un partido que a lo mejor no sabés ni por qué lo haces. Quedamos como asustados porque era un problema político y a los chicos eso lo asusta. Yo me quedé con una imagen muy negativa de todo eso porque habían cerrado una escuela y nos encontramos en otro lugar muy grande, con muchos chicos, con un sistema muy distinto. Era como que nos hacían, como que nos dividían. Comenzó el comentario de que cerraba la escuela el maestro Ramelo. Y en mi casa yo me daba cuenta, yo lo tengo así también como en un sueño, en mi casa se comentaba del cierre de la escuela. Y el problema era tener que continuar la escuela, en qué lugar iba a continuar, todo eso. No fue fácil, ¿eh? A los chicos los marca esas cosas, porque además era una cuestión totalmente política. Yo fui a dar al Colegio de las Hermanas, al Colegio Santa María de los Ángeles de María Juana, porque resulta que en mi casa, mi papá era muy amigo de la hermana Luisa, la tengo muy presente, entonces, y siempre recuerdo que cuando yo fui, claro, por lógica, que a las hermanas mi papá le habrá comentado por qué motivo yo venía con un pase. Entonces después todas las noches cuando íbamos a la capilla a hacer las oraciones, en el dormitorio también teníamos una imagen de una virgen y hacíamos las oraciones. Entonces la hermana Luisa siempre me decía que yo rezara mucho, que la Virgen escuchaba mucho las oraciones de los niños y que yo en mis oraciones recordara la escuela de mi maestro. Vivía permanentemente con la política, ¿no es cierto? Llegaban visitas y seguramente que en el momento que dejaba 15 minutos libres para atender a alguna persona que llegaba, posiblemente hablaban de política. Fue un director que no tocó la parte política. Fuera de la escuela es otra cosa. O sea, si él hacía como presentador de los políticos en las campañas radicales, bueno, es una cosa particular. Recuerdo también lo orador que era en las presentaciones en su momento de la política del doctor Alfredo Grassi. Recuerdo cuando subía al escenario con esa fuerza, con esa garra de hacer la presentación de cualquier político. No es una cosa fácil de hacerlo, ¿eh? Sin embargo, él tenía esa capacidad para desempeñar esa función.
dejaron solo, le compraron la casa que era la escuela, personas que se decían muy amigas de él, no eran amigas, él compró un bar. Después de todo lo que había hecho él por la escuela, por los chicos que pasaron con él, verlo detrás de un mostrador, pero no. Yo consideraba que tenía que estar detrás de un escritorio con su biblioteca formada como un líder de la educación. Y murió dentro de una piecita de un bar. Sin embargo, lamentablemente hubo momentos en que nos íbamos para no recordar todo lo que fue él. Es político, lo usaron toda la vida. Para mí lo usaron toda la vida. Esa es la impresión que yo tengo de él. A él lo manejaron toda la vida. Yo siempre decía, con tanto carácter que tiene, se dejó manejar. Lo mantuvieron toda la vida al frente. Después todos se acomodaron y lo dejaron, pero no desacomodado, desacomodadísimo. Es decir, que tenía una familia luchadora, trabajaron y todo, pero cuando él murió estaban muy mal económicamente y muy mal afectivamente, quizás por mucha gente de acá. En muchas oportunidades dialogábamos, nos encontrábamos de que todo lo que habíamos vivido nosotros en la escuela, pero intelectualmente él seguía con esa capacidad, a pesar que después el tiempo fue deteriorando su salud. Y lamentablemente llegamos a verlo postrado en una cama hasta sus últimos días. El cierre de la escuela, que él estaba en muchas comisiones de muchas instituciones del pueblo. Y me quedó muy solo porque no debían haber dejado que pasara eso. Sin embargo, pasó. Murió prácticamente solo, acompañado de su esposa, de sus hijos, y bueno, y nosotros que lo recordábamos, que íbamos teniendo conocimiento que su vida se iba apagando de a poquito. Y yo creo que no llegué a conocer en un lugar, pero de lo más humilde que se puede, que no se lo merecía él eso. Injusto porque dio mucho y recibió muy poco. No es que uno da para recibir, pero yo creo que uno espera a veces algo, ¿no? De vuelta. Si vos das cosas buenas, porque esperas cosas buenas en la vida, si no, ¿para qué las vas a dar? Olvidado por la gente de acá, no, pero traicionado por muchos compañeros, sí, por amigos. Y amigos muy amigos de él. Pero muy amigos, ¿eh? Amigos que él creía que daba todo, y no, mentira. A la hora de los papeles nadie dio nada. Él ha ayudado a mucha gente que no ha tenido que comer y que sentía muy mal económicamente, y él le brindaba dinero, le brindaba comida, y bueno, lo hacía de corazón, y desde el cielo siempre nos estará protegiendo a todos, porque yo puedo decir que mi padre fue lo mejor para mí, para mi familia que hubo en la tierra. Y esto no voy a poder desmentirlo porque yo lo he vivido. Fue un padre espectacular, un padre que nos educó de una manera muy importante, que todo esto lo llevamos nosotros adentro y que lo vamos a seguir llevando también para nuestros hijos, Javier, Luciano, para nuestros nietos, Agustín, Ayelén y los que vendrán. Pero don Luis Ramelo seguirá siempre en la memoria mía principalmente y de nuestra familia.
gran maestro. Me marcó a mí para que después me pudiera manejar.